entrevista acerca de Gustavo Andrade Rivera y sus obras. Entonces nos gustaría preguntarle qué la llevó a investigar a Gustavo Andrade, eh, pues siendo su trabajo no muy conocido. Bueno, ¿cuál es la motivación a investigar las obras de Andrade Rivera? Primero habría que decir que uno generalmente hace varias lecturas de un texto, ¿no? Y en esas lecturas que yo considero iniciales veía en la obra de Gustavo Andrade Rivera muchos valores. De hecho, cuando estaba estudiando el pregrado, pues uno tiene acercamiento a teatro, a obras dramatúrgicas, y yo veía que las obras de Gustavo Andrade Rivera tenían aspectos interesantísimos que quizá no habían sido explorados. Ese sería como el primer momento que podría enunciar yo como de acercamiento a la obra de Andrade Rivera. El segundo tiene que ver con el trabajo con el grupo de investigación Región y Cultura, liderado en aquel tiempo, estoy hablando del año 2003 más o menos, 2003, 2004, no, más bien como 2007. En ese año quien lideraba el grupo de investigación o quien lo venía liderando más bien era Luis Ernesto Lazo, maestro de la licenciatura, y entonces con él ese grupo de investigación llamado Región y Cultura empezó a formular una serie de preocupaciones en torno a lo regional concerniente a literatura, pero también a otros pues, temas como lo social, lo político. En ese orden de ideas yo me interesé más por lo literario, en este caso la dramaturgia de Gustavo Andrade Rivera, ese sería el segundo momento. De allí, de ese trabajo, pues hay un ensayo que está contenido en el libro Huila 100 años no es nada, tomo uno. Y el tercer momento ya tiene que ver con el trabajo de investigación de la maestría. Una de las líneas de investigación de la maestría son los estudios regionales. Estoy hablando de la maestría de la Universidad Tecnológica de Pereira, Extensión Ibagué. Entonces, ese gusto inicial se fue transformando en vocación investigativa, ¿no? El por qué sería el mismo, ¿no? El interés por, ya sería como una tercera lectura más o menos, seguía yo atisbando en esas obras de Andrade Rivera muchos elementos valiosos y como tú misma lo dices, poco estudiados, ¿no? Pues realmente la investigación no se da porque no se ha investigado, sino más bien porque la obra habla por sí misma, ¿no? De hecho, pues hay muchas cosas que no han sido estudiadas. Yo creo que a eso respondería más o menos la inquietud que me formulas en primera instancia. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué aspectos de la vida de Gustavo Andrade le llamaron más la atención durante su investigación? Bueno, varios elementos. Primero, que su filiación era conservadora, goda, si se quiere, en aquel tiempo. Sin embargo, su actuar era otro. O sea, es un hombre integral porque no solamente se preocupa por crear unas obras, por hacer teatro, sino por eso que lo tengo muy bien memorizado porque me llama mucho la atención, es esta frase, avivar el rescoldo cultural de Huila. Cuando hablamos de avivar el rescoldo cultural, es como traer a esta provincia que era en aquella época y bueno, y que sigue siendo, muchos eventos, muchas tertulias, muchas disertaciones, muchos diálogos que saquen a la provincia de ese estado de postración, de ese cristianismo lacayo, de esa resignación, de ese concepto de Valle de las Tristuras o Valle de las Tristezas, como fue bautizado pues, por nuestros colonizadores. Recapitulando, sería uno eso, encontrar que pese a que Gustavo Andrade Rivera era de familia conservadora, ¿no? Y que se decía conservador, todo su proceder era otro, su actuar era otro. Además, como político, ¿no? Era un hombre muy consecuente, era un hombre que en su discurso, por ejemplo, propendía por el otro, por aquello de la alteridad, es decir, no por lograr un puesto y sacar beneficios, sino por poner el dedo en la llaga, por hacer juicios como el siguiente, que de hecho está en una de las obras. Un alcalde siembra un árbol, siembra un caucho en X lugar, el siguiente alcalde lo quita
El siguiente dice, no, ¿por qué vamos a poner en este lugar que no hay nada mejor o cobos? Y así, o sea, denuncia cómo la clase política huilense está signada por el capricho y sobre todo por el concepto que acuña él, por el gamonalismo, es decir, el gamonal. Nuestros políticos eran eso, gamonales. Otro aspecto que me llamó la atención era ese aire de loco que tenía, ¿no? De hecho, lo apodan o se autodenomina o retoma el nombre de un personaje de Cervantes, el licenciado Vidriera. El licenciado Vidriera es uno de los textos de las novelas ejemplares de Cervantes y la historia cuenta, bueno, como un muchacho se va educando y un día por un maleficio que recibe, él dice ser de vidrio, ¿no? Pero este hombre de vidrio es un ser muy elocuente, muy docto en muchas cosas. Entonces, bueno, Gustavo Andrade Rivera es ese hombre sensible, es decir, frágil como el vidrio, pero, pero con mucho apasionamiento por la vida, con muchos vibraba con la ciudad, no iba caminando a medianoche por aquí, por allá, gritaba improperios también a medianoche, entonces por eso tenía como esa alma del licenciado Vidriera, ¿no? Lo dominaban como el loco, pero era un hombre altamente sensible. Yo creo que en esos elementos pudiéramos situar por qué el gusto también por Andrade Rivera, ¿no? Que tiene que ver con la personalidad. ¿Cuál de las 7 obras de Gustavo Andrade le llama más la atención? Bueno, pero ¿piensa usted que es la más significativa? Ahí, pues además de Remington 22, que es como la que todo el mundo referencia, a mí me gustan muchísimo dos obras. Una de ellas fue llevada a la televisión como La hija protestante. El nombre completo es Farsa de la ignorancia y la intolerancia en una ciudad fanática y lejana que bien pudiera ser esta. La historia cuenta, grosso modo, cómo una muchacha de provincia se va a la capital y desde allí le envía dinero a su padre, le envía dinero y le envía cartas. Los oficios que realiza en la capital son de prostituta. En una de esas cartas, entonces le va con, si mal no recuerdo, le confiesa pues a su padre que es prostituta. Sin embargo, él, en eso del chisme también de barrio, él no lee que es prostituta, sino que es protestante. En ese pueblo que es ultragodo, pegado a la camándula y demás, pues decir que es protestante es peor que decir que es prostituta. ¿No? Entonces a esta pobre muchacha o al padre de esta pobre muchacha le empiezan a negar el pan, la leche, la leña y demás cosas por culpa de la hija protestante. ¿No? Entonces es como la ironía que tiene Gustavo Andrade Rivera al decir, un pueblo prefiere una hija prostituta y no una hija protestante. Bien, la otra obra que me gusta muchísimo es el propio Veredicto, porque considero que esta obra condensa como toda la poética del autor, todas las características de su teatro, ¿no? Entonces tenemos a un actor que encarna muchos personajes, tenemos el efecto brechtiano, tenemos ese deseo del dramaturgo de que el público tome conciencia desde lo representado, o sea, que el teatro no sea solamente como un acto de ir, sentarse, ver la obra y ya, ¿no? Sino que cuando salga de ahí de ese escenario, la obra haya actuado en la conciencia del espectador. Esa obra me gusta muchísimo. Bien, profesora, nosotras hemos estado investigando un poco acerca de la vida de Gustavo Andrade y hemos hecho algunas preguntas y Gustavo Andrade y sus obras no son muy conocidas. ¿Cuál cree usted que es la razón de ello? Bueno, lo que pasa es que yo creo que no son muy conocidas, tiene que ver con varias cosas, ¿no? Generalmente uno acude a unos autores canónicos en teatro. Y lo otro es que uno cree que porque no se lee en la provincia, no se lee en el resto de Colombia, pero no es tan así. De hecho, cuando yo hice la investigación sobre las obras de Gustavo Andrade Rivera, me encuentro con tamañas sorpresas. Por ejemplo, que Remington 22 es traducido desde la Universidad de Pittsburgh al inglés. Me encuentro que las obras de Gustavo Andrade Rivera fueron llevadas a México, fueron llevadas a España, fueron llevadas a Cuba. Me encuentro con que fueron llevadas a televisión. Entonces pienso más bien que ese concepto de son poco conocidas
pues sin decir tampoco que son altamente conocidas, evidentemente, ¿no? Pero pienso que desde el trabajo de los dramaturgos hay un referente, o sea, sí se sabe quién es Gustavo Andrade Rivera. El hecho de que nosotros no las conozcamos no quiere decir que para los entendidos sea así. Que sí falta divulgación, es cierto. En eso no, pues, en eso no me equivocaría en señalar que falta mucho trabajo. Pero también hay que decir que le hizo mucho mal a las obras de Andrade Rivera que se las encasillara como teatro político. Es decir, aquellas obras de tinte izquierdoso para acuñar la terminología, la jerga de los muchachos de ahora. Eh, entonces, esas obras fueron representadas o montadas solamente, sobre todo por el teatro universitario. Recordemos que en la época dorada del teatro colombiano, el teatro universitario cumplió como un ciclo y ese teatro fue decayendo, ¿no? Entonces, ahí hay como unas variantes en lo de si es o no conocido. Yo creo, para retomar lo que decía hace un rato, yo creo que pues no es que sea del todo desconocido para los que saben de teatro. Sin embargo, pues el grueso de la gente pues sí no lo conoce. Pienso que se hace un trabajo muy valioso, sobre todo desde la cátedra de universidad, de volver sobre estos autores, porque volver sobre estos autores es volver sobre la identidad, y al volver sobre la identidad sabemos quiénes somos y cuál es nuestro pasado, y sobre todo que estos autores nos siguen hablando de los temas claves hoy en día, temas como la violencia, temas como la misma identidad, temas como el intelectual. Esos tres tópicos son tocados por Gustavo Andrade Rivera, y pienso que el trabajo que hacen ustedes ahora, por ejemplo, así sean solamente dos niñas que están ocupándose de quién es Gustavo Andrade Rivera, es importante. Ustedes están estudiando una licenciatura, cuando sean maestras, al encontrar un valor en Gustavo Andrade Rivera, lo llevarán a la escuela, lo representarán, y así va a seguir, digamos, como ese ciclo interminable de las lecturas y de los diálogos de un autor. Realmente quien hace a un autor visible son los mismos lectores, y ustedes cumplen un papel fundamental en ello. Bueno, profesora, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Bueno, ustedes, buenas noches.